sabes que Juliana maneja el departamento que permite el acceso de la gente a los problemas que se le presentan, y más en este momento que estamos en una gran confusión con esto de si los intereses, que si tengo que pagar, que no tengo que pagar, y hay muchas preguntas. Y vamos a dar los buenos días a Juliana Ramón en este Gobierno de la Mañana. Muchísimas gracias y muy buenos días para todos ustedes. Aprovecho también pues la pregunta para contextualizar un poco qué es ProUsuario, y es la oficina de servicios y protección al usuario de los servicios financieros, creada por una resolución de la Junta Monetaria que habilita un espacio de la superintendencia para acompañar a los usuarios en todas sus interacciones con las entidades de intermediación financiera. Y ahí estamos para escucharles, orientarles y respaldarles. Y en esos tres ejes, pues básicamente lo que hacemos es que escuchamos las consultas y las respondemos. Estamos ahí para proveer servicios como de conocimiento de los servicios, de los productos que tienen los usuarios dentro del sistema. Y también tenemos una función muy particular de poder conocer las reclamaciones, las quejas y las denuncias que levantan los usuarios. El usuario tiene derecho a reclamarle a su entidad cuando siente que el servicio que ha estado recibiendo no va de conformidad con el contrato que suscribió o bajo los términos que se supone que contrató el servicio. Y en ese tenor, pues tiene la obligación primero de acercarse a su entidad, que tiene la obligación de escucharla, de recibirle esa reclamación y de responderle. Si al cabo de 30 días, luego de ese acercamiento a la entidad, el usuario no ha recibido una respuesta, o la respuesta que ha recibido, incluso en un periodo inferior a esos 30 días, es insatisfactoria para el usuario, pues el usuario puede acercarse a la superintendencia a través de la oficina de ProUsuario. Y en ProUsuario nosotros estamos llamados a revisar esa interacción con el usuario y tenemos la facultad de instruirle a la entidad a tomar pues medidas correctivas que resarzan al usuario si entendemos que la respuesta no fue satisfactoria. Luisa, ¿cuáles son los casos más comunes que te llegan a ti allá? Para plasmarlo un poco el público. Juliana. Perdón, Aníbal, antes de eso, yo estaba diciendo aquí a Felipe mientras ella hablaba que si lo rechazan un préstamo no puede ir allá a decir nada. Eso es otra cosa. Aunque igual te podríamos decir por qué te rechazaron o cómo podría mejorar tu perfil. Felipe, habla conmigo después, yo te ayudo con eso. Yo resuelvo eso, con el superintendente. Vamos a trabajar. Bueno, respondiendo a la pregunta de Aníbal, pues tradicionalmente hay mucha incidencia con relación a los consumos no reconocidos o retiros no reconocidos. Eso ha sido tradicionalmente un punto de acción bastante pues de mucho enfoque para la oficina. Sin duda también dentro de este contexto de un año impactado por la pandemia y del otorgamiento de las medidas de flexibilizaciones que señalaba nuestro superintendente, pues también hemos a partir de agosto empezado a recibir un flujo importante de reclamaciones e inquietudes relacionadas con cómo operó esas medidas. Y importante es señalar que la oficina pues está presta y está disponible no solo para recibir reclamaciones, pero también para orientar a los usuarios de manera general cuando sientan que tienen alguna inquietud sobre cómo se le han manejado sus productos. Cuenta de la consulta para cuentas inactivas. Juliana, tenemos... Aló, sí, permítame, bueno, adelante, cuando tú termines, Juliana, una pregunta. Fantástico. Bueno, pues como bien señala nuestro superintendente, estamos poniendo a disposición de los usuarios unas herramientas muy interesantes desde nuestro portal. No sé si ustedes recuerdan, seguramente lo recuerdan, pero con asiduidad se publican en las páginas de periódicos esas listas interminables con letras ¿verdad? Pequeñas, donde se identifican aquellas cuentas que no han tenido movimiento por cierto tiempo, que se consideran cuentas abandonadas. Pues hemos concentrado en nuestro portal web prousuario.gov.do una herramienta en la que ustedes pueden, ingresando su número de cédula, saber y de poder identificar si tienen alguna cuenta en el sistema que no ha tenido movimiento y que luego pudieran ir a reclamar en su entidad. También, pues esta semana hemos incorporado dentro de ese portal la misma funcionalidad para las entidades que están en liquidación. También se puede incorporar su cédula y saber si tiene algún tipo de ahorro en cuenta que están siendo pues en proceso de liquidación que maneja la superintendencia. Estas son cuentas de los bancos viejos de los años, inicio de los 90 y demás, que todavía están en liquidación allá en la superintendencia, y la gente puede ver si ellos o quizás sus padres o sus abuelos tenían algunos recursos en esas cuentas. Permítame la pregunta, por favor. ¿Cómo no? Adelante, don a Juliana, a Julie, ¿verdad? Esto despierta celos. Tú me mataste el gallo en la funda. No el gallo colorado, porque el gallo colorado hace tiempo que está muerto y enterrado, afortunadamente. Mira, Juliana, se trata de eso. De vez en cuando se publican estas listas y se habla, de cientos de millones de cuentas abandonadas. Yo realmente no entiendo eso. ¿Hay alguna explicación de por qué gente
con una fortuna, Marco, no la reclama, sino que la abandona. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, don Álvaro, primero gracias por el cariño con el mote de Julie, ¿verdad? Lo recibo con mucho afecto de este lado también. Bueno, ahí realmente para responderle su pregunta, lo más común es que también sean cuentas que no necesariamente tengan unos montos altísimos. La verdad es que también tenemos que reconocer que es una sumatoria de todas las cuentas que han dejado de tener movimiento, no necesariamente una cuenta vaya a tener el botín. Sí. Hay personas que fallecen, por ejemplo, personas que tienen cuentas a nombre de otras personas que luego no se lo dicen, que tienen esas cuentas, así. Es un cúmulo. Son cientos de miles de cuentas, por cierto. Una pregunta ahí mismo. Entonces, no ha completado la respuesta. Vayan a educación. Sí. Te lo dije. Adelante. Bueno, pues, y como usted señala, educación es un eje importantísimo y me permite también, pues, ahondar un poco en un eje transversal que queremos desarrollar desde la superintendencia. Le agradezco muchísimo. Sin duda, por el reglamento que habilita la oficina, también estamos llamados a liderar ese proceso de educación y de información a los usuarios financieros. Desde la oficina hemos desarrollado una nueva división enfocada única y exclusivamente en educación e información a los usuarios, y estamos trabajando pues desde nuestras redes sociales y a través de nuestro portal pues para mantener un continuo flujo de comunicación en el que se le comparten datos que le permiten tener información accionable a los usuarios y que permita pues en el futuro cambiar un poco esas prácticas que, como señala, llegan hasta el hecho de que de que se abandonen. Escúchame que te interrumpa, Juliana. Sí. Escúchame que te interrumpa. Resumiendo, si se puede decir así, mi pregunta y es lo siguiente: ¿cuál es la mayor cantidad de razones, de motivos, de justificaciones para no reclamar esas cuentas? Pues una razón en particular, yo creo que sería más una respuesta sociológica o de cultura que una razón específica que pudiéramos otorgar desde una posición como un supervisor. Y cada cuenta en particular responderá a las condiciones particulares de cada titular y que haya pasado, si haya sido un fallecimiento, si haya sido en la forma en la que fue aperturada. Ahora, sin duda coincido con usted, don Álvaro, en el interés y en el punto importante de que cultivemos una cultura de conocimiento y de adecuado manejo de nuestros productos bancarios. Al superintendente de bancos le he escuchado en varias ocasiones hacer un símil que me parece muy interesante y que yo tiendo a repetir, de que los productos bancarios son como nuestros hijos, tienen nuestro nombre, nuestro dinero y nuestra reputación. Y a veces nosotros nos vemos en la tentación de que vamos a un banco, abrimos una cuenta, dejamos un dinero que para nosotros fue, pues costó esfuerzo generar, y lo dejamos ahí y nos olvidamos de ese dinero y volvemos a los 10 meses, al año, a los 12 meses, a los 13, 14 meses. Y luego es en ese momento en el que volvemos, nos recordamos que tenemos esa cuenta ahí, que decimos, pero esta cuenta operaba algún tipo de deducción o tenía una comisión que no me parecía adecuada. Y lo cierto es que con un manejo pues más de cerca, que nosotros queremos ir desde la superintendencia también motivando ese adecuado manejo de nuestros productos financieros, pues si hubiese hecho una cosa tan sencilla como revisar mis balances de manera regular, me hubiese podido dado cuenta de manera muchísimo más anticipada de cuál era el comportamiento que tenía esa cuenta. Y sin duda pues coincido con usted ahí en el interés de que nuestros usuarios se empoderen y que conozcan sus derechos, pero también sus obligaciones de cara a sus relaciones con las entidades de intermediación financiera. Acabo de recibir un decreto del Poder Ejecutivo, el señor presidente, basado en el artículo 55 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto: artículo único, Johanna queda designada ministra de la Mujer. Adelante. No, don Álvaro, déjeme la qué positora. Brillante, don Álvaro. Juliana, dinero de esas cuentas que no son reclamadas, ¿a dónde va? ¿A dónde va ese dinero? Y otra pregunta, sabemos que muchas cuentas de esas no se reclaman porque las personas han fallecido y quizás los montos son muy pequeños, porque sabemos que si por ejemplo, tu padre falleció, que era el titular de esa cuenta, y tú quieres ir a reclamar ese dinero, pues tú tienes que agotar un proceso legal y de pago de impuestos y eso. Pero si el monto es muy pequeño, la gente lo que dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a hacer todo este trámite
cuando ahí en la cuenta lo que tengo no me da ni siquiera para pagar lo que voy a gastar en el trámite legal. Entonces, ¿a dónde va ese dinero? La ley prevé un proceso, ese dinero se reintegra a lo que es el fondo de contingencia pasado un plazo específico donde no hay movimiento y no hay una reclamación, ¿verdad? Se asume que luego de un tiempo pues se ha perdido el interés en esa suma y tiene lógica, se reintegra pues a un fondo que está llamado también a resarcir a otros usuarios en momentos pues de excepción. Es como si fuera un fondo de garantía para los depositantes, este fondo de contingencia, que nosotros precisamente hemos solicitado a la Junta Monetaria que considere indexar y actualizar el valor de esa garantía a los depositantes, que ahora mismo es de unos 500,000 pesos, aumentarlo hasta 2 millones de pesos. Señor ministro, escúcheme, señor ministro, escúcheme, que se me ocurre esto, finalmente, bueno, por mi parte, y es lo siguiente: puede ser que en alguna de esas cuentas haya dinero mal habido, como el narcotráfico. Sí, puede ser, don Álvaro. Ahí lo dijo. Cuentas abandonadas. Juliana tocó un tema interesantísimo, y es que nosotros venimos de una cultura de ahorro, donde anteriormente tú tenías una cuenta de ahorro y el banco te otorgaba unos dividendos a través de esa cuenta, pero resulta que ahora eso tiene un cargo de manejo de cuenta. Y una persona de repente tiene 20,000 pesos y lo deja en esa cuenta inactiva. Los intereses están grabados con un 10%. Sí, pero ahí es que viene. Genera una cuenta de ahorro, una cosa que bueno. Pero entonces eso termina. Un impuesto a la virtud eso. A la virtud del ahorro, ¿no? Pero resulta entonces que el manejo de cuenta por parte de la entidad financiera termina decapitalizando esa cuenta, y por eso la mayoría de esa cuenta está en $1.25, porque al final no pueden cerrarla. ¿Qué se puede hacer con eso? Porque es un tema también de información. Entonces de repente yo voy a meter 20,000 pesos en el banco, pero conozco gente que cuando han ido a buscar ese dinero no tienen ni un solo chel en esa cuenta. Deben. No, apenas se queda la cuenta con $1. Ahí hay dos cosas importantes. Uno, empiezo con recordarles que en abril de este año la Junta Monetaria emitió una resolución en la que se identificaban ciertas tarifas y ciertos cargos que no son posibles de cobrarle a cuentas por falta de movimientos o por retiros de ventanilla. En caso de que estimen de que existan usuarios que entiendan que esos cargos se les siguen cobrando a sus cuentas, pueden primero, como señalé hace un momentito, reclamar primero a su entidad, y en segundo lugar, si la respuesta que reciben, pues pueden ir a ProUsuario y nosotros podemos revisar esos cobros. Así que no deben cobrarle cargos por inactividad en cuentas bancarias. Correcto. Eso está prohibido. El otro aspecto que tengo que pues responder de cara a esa pregunta es que efectivamente también como usuarios tenemos la obligación de informarnos sobre el comportamiento de nuestras cuentas, de qué cargos están asociados a esas cuentas. Las entidades tienen la obligación de poner a disposición de los usuarios de manera pública y también de ofrecérsela al momento de contratar los servicios todas las implicaciones asociadas al producto y en términos llanos, o sea, conocer el tarifario expreso. Y ahí también nosotros desde la oficina pues estamos haciendo y vamos a continuar haciendo un trabajo arduo de asegurarnos de que ese usuario dominicano se empodere, porque parte importante de lo que tenemos que hacer desde ProUsuario es empoderar al usuario, es asegurarnos de que nosotros tengamos un usuario que sepa pues acercarse a las entidades de intermediación financiera y hacer las preguntas correctas y recibir las respuestas que esperan.